versos del 11 al 30. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 11 al 30, la palabra de Dios dice así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea y lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea a Filipo, y en camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Sigamos leyendo y agarrar un poquito del pasaje de la próxima semana y brevemente, pero es importante. Versículo 31 a 33 dice así: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las obras de Dios, sino en las obras, en las de los hombres. ¿Cómo está tu vista? ¿Está bien? Estoy con anteojos aquí. ¿Ves bien? ¿Ves borrosamente? ¿O no ves nada? Y no estoy hablando en sentido físico, sino espiritual. Hoy veremos algunas personas ciegas espiritualmente, y después vamos a ver a otros que solo ven borrosamente. Al final del sermón te voy a tomar un examen de tu vista espiritual y vamos a ver cómo sales. En nuestro estudio del libro de Marcos,
llegamos a una cumbre, a un hito de suma importancia en el libro. A través de la primera mitad del libro de Marcos, los primeros 8 capítulos, Marcos ha estado trazando el ministerio público de Jesús desde sus inicios con el bautismo por Juan el Bautista. No nos ha dado todos los detalles, no nos cuenta todo lo que Jesús dijo. Marcos no nos cuenta todo lo que Jesús hizo, sería imposible. Cuando dice imposible, aunque llenaras el mundo con libros, no podrías decir todo lo que Cristo hizo y dijo. Pero Marcos nos ha dado suficiente ¿para qué? Para poder comprender con Pedro y los demás discípulos quién es Jesús. ¿Quién es? Es el Mesías. Jesús es el Cristo. Sin embargo, no todos comprendieron su identidad y ninguno comprendió en ese momento la misión del Mesías. Y estaban ciegos y necesitaban ser divinamente sanados de su ceguera espiritual. Y vamos a ver poco a poco cómo pasó todo esto. Vayamos entonces al texto, versículo 11. Vemos a unos fariseos, los contrincantes de Jesús. Viene a Jesús en una misión. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? El versículo 11, empiezan a discutir, a contender, a disputar con Jesús, pidiendo, ¿qué es lo que piden? Piden una señal del cielo. Es decir, están pidiendo de Jesús una prueba definitiva de que Dios está con él. En sí, no todo es negativo en una petición. Así, con frecuencia, los ministerios de los profetas fueron acompañados por milagros. Fueron autenticados sus ministerios por medio de milagros. Piensen en Moisés. En Moisés, si leyéramos Éxodo capítulo 4, Moisés le dice a Dios: ¿y qué tal si la gente no me cree? Que soy enviado de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué tal si no me cree? ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano? De una vara. Y Dios le dice: echa la vara al suelo y la vara se convierte en una culebra. Y después le dice: agárrale de la cola y otra vez se convierte en vara. Y dice: así van a creer que estoy contigo. Y si no, toma tu mano, échalo en tu pecho y sácalo y va a estar cubierto de lepra. Y otra vez mételo en tu pecho y va a estar sanado. Y si no te creen, toma un poco de agua del río Nilo, échalo en tierra y esa agua se va a convertir en sangre. Así que de esa manera el poder de Dios autenticó la persona y el ministerio de Moisés. Y podemos ver lo mismo con otros profetas. Por ejemplo, ¿se acuerda de Elías? ¿Cómo se sabe que Elías es verdadero profeta de Dios y no los otros profetas de Baal? Bueno, cae fuego del cielo, consume el sacrificio, el agua y todo lo demás. Dios autenticó los ministerios de los profetas. Y en el caso de Jesús es igual. ¿Cómo podía saber la gente que Jesús verdaderamente es el Cristo, es el Mesías prometido? Por las señales que hacía. Acompáñenme un ratito a Lucas capítulo 7. Hasta parece que quizás Juan el Bautista, o por lo menos sus seguidores, en un momento tuvieron un tiempo de duda, porque Jesús no es exactamente el Mesías que esperaba. Y en Lucas capítulo 7, y versículos 18 a 23, mira lo que dice. Lo escuchen, si no tienen una Biblia. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿qué le dijo? Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Entonces Jesús está diciendo, mi ministerio mesiánico es respaldado por estas obras milagrosas, estas señales. Dios autentica mi ministerio. Y así cumple Jesús con las profecías. Evaí compartió con nosotros profecías sobre estos obras milagrosas del Mesías. Isaías 35, 5 y 6, Isaías 61, 1. Y Jesús había hecho toda clase de señales milagrosas. Entonces la pregunta es, ¿qué más querían los fariseos? Jesús está sanando a diestra y siniestra. Jesús está hasta resucitando a muertos. Para los fariseos no es suficiente, quiere una señal del cielo. Se parece al faraón en el tiempo de Moisés. Moisés realiza milagro tras milagro. Vemos que el corazón del faraón, en vez de suavizarse y creer, se endurece de corazón. Hay gente hoy en día que dice, yo voy a creer en Cristo cuando Dios me haga una señal milagrosa. Ahí sí recién voy a creer. Y no se dan cuenta que se parecen a los fariseos. Aquí tenemos en 4 evangelios las señales milagrosas de Jesucristo, incluyendo el más grande de todos, su resurrección de la muerte. Y la gente dice, no, yo quiero una señal más, recién voy a creer. Yo te digo, si no crees las señales que están aquí, no vas a creer en Cristo. Se parecen nuestros fariseos a los principales sacerdotes que cuando Jesús hace resucitar a Lázaro, una gran señal de su poder sobre la muerte, ¿qué dicen? ¿Ahora creemos en ti? No, hay que matar a ese Lázaro. Así es la incredulidad, así es la perversidad del corazón humano. ¿Y cómo reacciona Jesús ante esta demanda de una señal de parte de los fariseos incrédulos? ¿Qué es lo que Jesús hace? Versículo 12. Primero gime en su espíritu, entristece, profundamente triste por la dureza de sus corazones. Y después del versículo 12 declara, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús declara que ya no más han de esperar más señales milagrosas de parte de Él. Jesucristo ha hecho bastantes. Vamos a repasar los milagros que ha hecho en el libro de Marcos hasta ahora, más adelante. Pero Jesús ya hizo suficiente milagro para convencer a cualquiera. Y Jesucristo, en un dicho de juicio, dice, ningún milagro más voy a darles. No necesitan más para poder creer. Ya tuvieron suficientes. Y mira lo que hace Jesús, versículo 13, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No solamente creo que entra en una barca y se aleja geográficamente, físicamente de los fariseos, sino que este acto simboliza su ruptura definitiva con el liderazgo espiritual de Israel, que no quiere creer. Y el problema no solamente era con el liderazgo, el problema no solamente era con los fariseos. Mira otra vez, versículo 12. ¿Por qué pide esta generación señal? No se va a dar una señal a esta generación. Los fariseos no eran tan diferentes a las masas en general, incrédulos, pese
a todos estos milagros, habían visto los milagros, habían escuchado su enseñanza, habían visto su vida, y aún así, en su dureza de corazón, no le quieren creer. Así que en los versículos 14 al 21 vemos que Jesús se aleja de los fariseos y sube una barca con los discípulos y va al otro lado del mar de Galilea, dejando la incredulidad y ceguera espiritual atrás. ¿O no? Quizás no. ¿Realmente los discípulos son tan diferentes a los fariseos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que Jesús les dice mientras van? Versículo 15. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Tienen que cuidarse de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Y qué entienden los discípulos? Dicen: uy, debimos haber traído pan. Parece que los fariseos y Herodes tienen una levadura peligrosa y debemos haber traído pan. Y miren la barca, solo tenemos un pan. Ahora, ¿qué hacemos? Piense que Jesús está hablando físicamente, naturalmente, pero Jesús está hablando metafóricamente, espiritualmente. No han entendido que Jesús está hablando de la levadura espiritual de los fariseos y de Herodes, que rápidamente contagia todo. ¿Y a qué se refiere Jesús con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Es interesante, si leyéramos Mateo dice que la levadura de los fariseos y saduceos es su falsa enseñanza. Mateo 16:12. Si leemos a Lucas dice que la levadura de los fariseos se refiere a su hipocresía. Pero cuando leemos a Marcos y el contexto, no está hablando en este momento Jesús de su falsa enseñanza que puede contaminar todo. No está hablando de la hipocresía que puede esparcir a todos. Está hablando aquí de la incredulidad de los fariseos y de Herodes de creer a Cristo y su insistencia en más señales. Jesús tuvo una entrevista, parte de un juicio de parte de Herodes en Lucas 23:8. En Lucas 23:8 leemos: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle. ¿Por qué? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes, igualito a los fariseos: a ver, sorpréndeme con una señal del cielo. Y Jesús está diciendo a los discípulos: cuidado con la incredulidad. No hay ustedes a estar esperando más y más señales. Ya les di suficiente para que puedan entender quién soy yo. No me conocen todavía. Los discípulos tienen que mostrar más fe, más comprensión que los fariseos y las masas incrédulas. Y mira la ráfaga de preguntas que Jesús les hace en los versículos 17 a 21. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? Cuando partieron 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis?
los discípulos ya deberían mostrar mayor comprensión que el grueso de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús en versículo 18, cuando dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, está aludiendo a una cita en Jeremías, donde Jeremías dice, este pueblo necio que tiene oídos no escuchan, tiene ojos y no ven. ¿Qué pasa? Por sus corazones endurecidos. Y se supone que por lo menos los discípulos que han acompañado a Jesús durante un año ya, más o menos, poco más, poco menos, y han presenciado sus señales y conocen todos los detalles, saben lo que pasó en la alimentación de los 5,000. ¿Todavía se acuerdan cuántas cestas recogieron de pedazos? Estuvieron presentes y la otra vez hace un milagro para alimentar a 4,000. ¿Todavía se acuerdan cuántas canastas de pedazos recogieron? Saben todos los detalles de todos los milagros de Jesús. Los han presenciado, han sido testigos de todo eso. Pero parece todavía no entienden, no comprenden. Qué lentos y torpes son para aprender. Ya deben entender la identidad de Jesús. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Vamos a regresar a ver qué pasa con ellos en un rato. Vayamos al versículo 22 a 26. Los discípulos llegan a Bethsaida y varias personas le traen un ciego para que Jesús le sane, versículo 22. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no le sana en ese lugar, en ese momento. ¿Qué hace Jesús? Versículo 23. Jesús le toma de la mano y le saca fuera de la aldea donde va a sanar. ¿Por qué le saca fuera de la aldea? ¿Qué tiene que ver eso? Antes él sanaba públicamente. Ahora quiere sanarlo más privadamente. ¿Y por qué dice en el versículo 26? Después de haberle sanado y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea. Otra vez, no quiere que los aldeanos sepan del milagro. Se van a enterar, pero Jesús no quiere que le cuente a los aldeanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de pronto Jesús quiere hacer las cosas de manera más privada? ¿Se acuerdan la prédica y lo que dice aquí en Marcos, lo que hemos visto cuando Jesús levanta entre los muertos a la hija de Jairo? ¿Se acuerdan? Jesús entra al cuarto donde está la niña, entra con 3 de sus discípulos y con los padres de la niña y deja a todos los de afuera, los demás afuera, y él ahí él resucita a la hija de Jairo y después le dice, no lo cuenta a nadie. Se van a enterar, estaba muerto, ahora está con vida. ¿Se acuerdan por qué? Lo mencioné en mi sermón hace, no sé, un par de meses, mes y medio. ¿Por qué Jesús hizo así? Porque la masa que estaban afuera eran incrédulos. Y Jesús hace lo mismo ahora. Esta generación que se parece a los fariseos, que aunque Cristo haga un milagro más, no le van a creer. Jesús dice, no merecen otro milagro para que crean, tampoco van a creer. Así que yo no lo voy a hacer en público delante de todos. Y le toma parte, le saca de la aldea, y ahí mismo, con un grupo pequeño alrededor, creyentes, seguidores de Cristo, él sana al ciego. Pero ¿cómo le sana? Aquí tenemos una sanación rarísima, única en los evangelios. No hay ninguna otra sanación que se compara a esta sanación. ¿Por qué? Porque Jesús no le sana a la primera, sino le sana en 2 etapas de su ceguera. Primero Jesús, versículos 23 y 24, Jesús le escupe los ojos. Jesús después pone sus manos sobre los ojos y después le pregunta, ¿ves algo? ¿Y qué dice el hombre? Ahí en el versículo 24, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Sé que no son árboles porque están caminando, pero no los veo bien. Veo a medias.
Jesús otra vez le vuelve a poner, versículo 25, sus manos sobre los ojos del ciego y su vista ya es restaurada completa y perfectamente. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús tomó 2 intentos, entre comillas, para sanar a este hombre? ¿Le faltó poder? A Jesucristo, que puede resucitar hasta los muertos, ¿le faltaba poder para sanarle? ¿O le falta poder? ¿Voy a intentar de nuevo? Claro que no. Eso no es un milagro difícil para el Hijo de Dios. Entonces Jesús quiere enseñar algo por medio de esta sanación. Tiene un propósito didáctico. Quiere enseñar a los discípulos una verdad por medio de esta parábola, esta comparación con la restauración de la vista, este ciego que se restaura en etapas. Jesucristo quiere enseñarles una verdad espiritual a los discípulos y a nosotros. Y hay 2 lecciones aquí. Uno, con frecuencia, al igual que en el caso de los discípulos, la ceguera espiritual se quita en etapas. Una persona ciega espiritualmente no de pronto entiende, ve todo de una sola, sino que la comprensión espiritual viene muchas veces paulatinamente. Al principio ve borroso, ve, pero no entiende todo, no ve todo, no comprende todo, ve borrosamente. Y más tarde, más adelante, la vista espiritual se llega a plenitud. La segunda lección que tenemos aquí es que la visión espiritual, la comprensión espiritual es un don de Dios. Es Dios, no solamente quien es el único que puede restaurar la vista a los ciegos, físicamente hablando. Es Dios el único quien puede dar visión espiritual. Los discípulos pueden ver espiritualmente o no pueden ver. ¿Comprenden quién es Jesús o no comprenden quién es? ¿Entienden las señales o no entienden las señales? Estas son las preguntas que Jesús les hace en versículos 17, 18 y 21. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, oídos no oís, no recordáis. ¿Cómo no entendéis? Parece que la visión espiritual de los discípulos todavía está aún muy borrosa. Ven las cosas espirituales como hombres, como árboles caminando. Se parecen al ciego que ve, mas no completamente. Versículo 27 en adelante. Luego Jesús, después de esa sanación, lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, cerca de la fuente del río Jordán, en la parte norte del país. Está en las laderas del monte Hermón, es un lugar de belleza espectacular. Alguien me preguntó hace unas semanas si podemos organizar un viaje allá. Conozco el lugar, he estado ahí durante meses. Hace muchos años. Es un lugar bellísimo, es un lugar donde hay que ir si vas a Israel. Es un lugar perfecto para un retiro espiritual. Y eso es lo que Jesús hace con sus discípulos. Un retiro espiritual. Y estando Jesús y sus discípulos solos, Jesús les hace la pregunta. Mira el versículo 27. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente sobre mi identidad? Después de tanto milagro, después de tanta enseñanza, ¿qué dice la gente de mí? No hablo de los fariseos, sino la gente en general. ¿Qué dicen ellos que soy yo? ¿Cuál es su respuesta? Versículo 28. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Algunos, incluyendo Herodes,
Si leyéramos Mateo capítulo 14, versículo 1 y 2, Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Herodes mandó matar, decapitar a Juan el Bautista. Después empieza a escuchar de Jesús. Dice, debe ser Juan el Bautista resucitado. Otros pensaban que de repente es Elías, porque ese gran profeta del pasado no murió, ¿se acuerdan? Dios lo llevó un torbellino sin morir de la tierra hasta el cielo. Y incluso hay una profecía en Malaquías 4:5 que dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y muchos lo interpretaron literalmente, Elías regresa antes que venga el Mesías. Estaban equivocados. El ángel Gabriel lo explicó a su padre, a Zacarías, y Jesús lo confirma que está hablando de Juan el Bautista, quien vendría con el espíritu y el poder de Elías. Pero algunos pensaban, debe ser Elías, ya regresó. Y otros lo consideraban como otro de los profetas del pasado que había resucitado. Vimos unos versículos que pasaron durante el tiempo, la primera parte, donde menciona en otro de los evangelios, algunos pensaban que era Jeremías, uno de los más grandes profetas de la historia de Israel, que había resucitado. ¿Quién es Jesús? No todos estaban de acuerdo en cuanto a quién es Jesús, pero casi todos coincidían en pensar que Jesús era alguien muy especial, un hombre de Dios, dotado con poderes especiales que le permitían hacer cosas que los hombres no pueden hacer. Así que mirando la evidencia dijeron, es un profeta. Jesús es un profeta, nada más. Es un gran profeta, pero es un profeta. Entonces Jesús después hace una pregunta más directa, más puntual a sus discípulos. Versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Literalmente dice en el idioma original, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy? Ustedes. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Ya no quiero saber de las masas. ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Jesús quería ver si su comprensión de los discípulos ya era mayor que los demás. Quería ver si por fin habían comprendido su verdadera identidad. Ya llevaba un año con ellos, como dije, con Él, hasta el momento. ¿Cómo le llamaban a Jesús? ¿Cristo? ¿Mesías? No, Maestro. Hasta ahora para los discípulos Jesús era el Maestro. Nada más. Pero ahora han escuchado sus palabras, han contemplado su vida, han visto sus obras, y entre sus obras hay muchos milagros, y solamente en el Evangelio de Marcos podemos decir que Jesús ya para este momento había sanado a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús sanó a muchos al finalizar el día de reposo, Jesús sanó a un leproso, Jesús sanó a un paralítico, sanó a un hombre de mano seca, calmó una tempestad, sanó al endemoniado gadareno, sanó a una mujer con flujo de sangre, resucitó de la muerte a la hija de Jairo, alimentó a 5,000 con solo 5 panes y 2 peces, caminó sobre el mar, sanó enfermos en Genezaret, sanó la hija de una mujer gentil, escuchamos la semana pasada, que tenía un demonio, sanó un sordo mudo, que escuchamos la semana pasada, igual que alimentó a 4,000 con solamente 7 panes. Y la gran pregunta es, ¿quién es Jesús? Con esta evidencia. ¿Quién es este que puede sanar a los enfermos? ¿Quién es este que puede echar fuera a los demonios? ¿Quién es este que puede hasta resucitar a los muertos? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre la naturaleza? ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es la respuesta de Pedro como vocero del grupo? Versículo 29. ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el hijo de David,
de la profecía es que traería liberación, que traería salvación al pueblo de Dios. Tú eres el Salvador. Por fin comprendieron. Tomó 8 capítulos, tomó un año. Estando con Jesús. Marcos lo declara en Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ya estamos en la mitad del libro de Marcos y recién, ahora sí. A veces le toma a personas 8 capítulos para también ver por primera vez. Yo me convertí leyendo uno de los evangelios, tal vez Marcos, no me acuerdo cuál fue. Comencé a leer el libro de Marcos como un hombre ciego que no entendía nada. Y llegué a cierto punto cuando ya vi a Cristo por primera vez. Y puede ser tu caso. También por fin recomprendieron quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y esta declaración es el hito más grande en Marcos hasta ahora. Divide el libro en 2 partes. Primeros 2 capítulos, ¿quién es Jesús? Ahora en el capítulo 8, Jesús es el Cristo. Ahora del capítulo 8 hasta el final 16, vemos qué tiene que ser este Cristo. ¿Cuál es su misión de Cristo? En el versículo 30, después de esa declaración de Pedro, Jesús le dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¡Qué raro! Si recién se prendió el foco, recién pueden ver Jesús es el Cristo, debería anunciar a todos, Jesús es el Mesías que están esperando, ¿o no? Y la respuesta es no. No en ese momento, porque la gente tenía, igual que los discípulos mismos, una idea equivocada sobre la misión que tiene que cumplir el Mesías. Pensaban que el Mesías como libertador ahora, cuando viene, inmediatamente va a desterrar a los romanos, va a instalarse como rey, va a liberar a su pueblo de sus enemigos de la tierra. Eso no es lo que vino a hacer Jesús cuando vino por primera vez. Así que Jesús no quiere que le cuente hasta que no entienden cuál es su ministerio, su misión. Y eso lo van a entender hasta después de su muerte y resurrección. Recién ahora dice, cuenta al mundo. Ahora entiende. Aquí vino. Así que ahora vamos a los versículos 31 a 33 brevemente. No quiero robar el sermón de la próxima semana, pero es importante los puntos que estoy dando. Ahora los discípulos han comprendido ya finalmente, ven quién es Jesús. Y ahora Jesús tiene que tomar el segundo paso. Jesús tiene que enseñarles, comunicarles cuál es el ministerio del Mesías. Cuál es la misión del Cristo. Hasta ahora, Cristo nunca había dicho que era el Mesías. Nunca dijo yo soy el Mesías hasta este punto. Quiere que ellos saquen la cuenta, ahora entendido, tiene visión. Ahora tiene que enseñarles cuál es la misión del Mesías. Hasta ahora, Cristo no ha dicho nada. Solo de una manera muy velada. En 2:20, Marcos 2:20, Jesús dice algo así: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿De qué estás hablando, Jesús? Ahora Jesús comienza a hablarles claramente. Ahí dice el versículo 32. Esto les decía claramente sobre la misión del Mesías. Claramente, ya no con rodeos. Y de hecho Jesús desde este punto, desde el norte, en Cesarea de Filipo, en el norte de tierra de Israel, ahora emprende su caminata hacia Jerusalén, donde va a morir a mano de los líderes religiosos y a mano de los gentiles. Cristo ya va camino a Jerusalén y los discípulos tienen que entender su misión. Así que los discípulos en este momento, al igual que los judíos en general, no entienden la misión verdadera que tiene el Mesías. Así que Jesús les dice claramente, ¿qué dice en versículo 31? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar en 3 días, después de 3 días. Tiene que padecer, tiene que ser desechado por el liderazgo espiritual de Israel, tiene que ser muerto, es decir, ejecutado, pero después tiene que resucitar. Es sorprendente. Un Mesías sufriente, desechado, ejecutado. No lo entiende. Ahí estaba profecías, Isaías 53, por ejemplo, Salmo 22, pero no entendían que estos pasajes podrían hablar del Mesías, el gran rey. ¿Y cómo reacciona entonces Pedro a estas declaraciones de Jesús? Mira el versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No me gusta mucho la traducción aquí. Mejor es, porque no, la palabra que normalmente se traduce, reprenderle. Esa es la palabra. Es la misma palabra en 1.25, 3.12, cuando Jesús se encuentra con los demonios y Jesús reprende a los demonios. Con autoridad, con poder. Y ahora Pedro, cuando Jesús le dice, yo tengo que sufrir, ser desechado, yo tengo que ser muerto, ejecutado. Pedro le reprende como, de la misma manera como Jesús reprende a los demonios. ¿Qué fuerte? Necio. Es que el hombre no entiende, no ve, ve borrosamente, ya sabe que Jesús es el Cristo, pero no entiende el camino del Mesías. Jesús tenía que sufrir. Jesús tenía que morir de esa manera. Y Jesús tenía que resucitar. Hemos estado cantando Día de Gloria. Celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué tenía que morir? Para cumplir las profecías. En primer lugar, Isaías 53, sobre el Mesías sufriendo, para salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo tenía que ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que muere sin mancha en nuestro lugar, porque nosotros como pecadores no podemos pagar por nuestros pecados. Aunque pasemos toda la eternidad en el infierno pagando por los pecados, nunca podremos pagar por ellos, porque hemos ofendido a un Dios infinito y nuestra culpa es infinita. La única manera como tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios y pasar la eternidad con Dios es si un sacrificio perfecto puede tomar nuestro lugar. Y solo hay un hombre perfecto en la historia del mundo, Jesucristo. Si nosotros hemos de ser salvos, Cristo tiene que morir. Tiene que morir. Y Pedro no lo había comprendido. No entendía que si el Mesías iba a reinar, va a regresar en gloria, primero tenía que sufrir. Si Cristo va a ser rey, primero tiene que ser profeta, es profeta, pero también sacerdote. Jesucristo ahora está cumpliendo su función de profeta, predicando la palabra de Dios, pero antes que pueda venir para reinar en gloria por toda la eternidad, Cristo tiene que cumplir su función como ungido de Dios, como sacerdote que presente el sacrificio que quite el pecado del mundo. Y no solamente como sacerdote, sino a la vez sacerdote y sacrificio. Jesucristo no presentó otro sacrificio, sino sí mismo. Y eso es lo que vamos a estar celebrando dentro de unos pocos minutos. Jesucristo, sacerdote y sacrificio a la vez. Por eso Jesucristo le reprende ahora a Pedro. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Sí, fuertemente. Diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Está como adversario, está como tentador. No vayas a la cruz, Jesús. Eso no es el camino.
Es el camino. Sin la cruz no hay salvación. Pedro y los demás discípulos solo veían a medias todavía. Ya entendieron quién es Jesús, pero no entendieron lo que Jesús tenía que lograr en la cruz. Quiero concluir el día de hoy con tu examen de vista espiritual. Quiero preguntarte algunas cosas para ver cómo está tu vista espiritual. ¿Ves claramente? ¿Ves borrosamente las verdades en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo en nuestro lugar? ¿Entiendes quién es Cristo? ¿Entiendes lo que hizo? ¿Ves claramente estas cosas? ¿Has llegado a la verdad? ¿Dios lo ha revelado a ti, a tu vida? ¿O ves todavía borrosamente los detalles? ¿O no ves nada? No entiendes nada. Es posible y probable que dentro de esta congregación tenemos de los tres grupos. Entonces quiero hacerte algunas preguntas para ver cómo está tu vista. En primer lugar, ¿entiendes que Dios, el Dios de la Biblia, existe? ¿Es el único Dios que hay? Número dos, ¿entiendes que ese Dios es un Dios santo? 3 veces santo, sin pecado. ¿Entiendes también que tú eres un pecador que ha vivido en rebeldía contra este Dios 3 veces santo? ¿Entiendes esto? ¿Ves esto? Tienes que entender esto si vas a ser salvo. ¿Y ves que tu pecado te ha separado de Dios? ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes? Tu pecado te ha separado de Dios, te ha destituido de la gloria de Dios. ¿Entiendes que Jesús es el único Salvador que hay? Es el Salvador que tú necesitas. ¿Has entendido esto? ¿Entiendes que Dios te ama? ¿Entiendes que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar a pecadores como tú y yo? Porque era necesario. ¿Entiendes que Jesucristo es el Señor y debe reinar en tu vida? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que necesitas arrepentirte de tus pecados y poner toda tu fe solamente en Cristo para la salvación? ¿Cómo está tu vista? Si tú puedes de corazón decir sí a todo esto, ya ves. Si tú dices las cosas, no lo entiendo todo, entiendo parte de eso, no todo, ves borrosamente, conversa conmigo, con uno de los hermanos de la iglesia que de repente te ha invitado a venir aquí, pero tienes que ver, y solo Dios puede hacer esa obra en tu vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Sigue leyendo el Evangelio, sigue leyendo los Evangelios, sigue leyendo el Nuevo Testamento, hasta que de pronto se te va la ceguera. Y entiendes. Y corres a Cristo como el único Salvador que hay. Y si tú eres creyente y ves estas cosas, te pregunto, ¿estás compartiendo la verdad a los que no conocen a Cristo? ¿Estás compartiendo a la gente que conoces en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, que era necesario que Cristo muriera para salvarlos porque no hay otra manera de ser salvo y no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Estás compartiendo esto, que hay un solo camino de salvación? Pero ojo, tú no le puedes quitar su ceguera, solo Dios lo puede hacer. Y sigue predicando, y sigue doblando las rodillas, orando. Dios, yo voy a predicar sobre Cristo, pero Dios, tú tienes que quitar su ceguera. Así que sigue orando y sigue compartiendo, para que otros que no conocen a Cristo pueden conocer a Cristo como tú lo conoces, con una visión totalmente restaurada. Vamos a orar.
Padre amado, gracias por Jesús, gracias por Jesucristo, el Salvador, el libertador, el que trajo salvación a su pueblo. Gracias, Padre, por todos los que están aquí, que ahora tienen una perfecta visión, o por lo menos entienden lo suficiente de quién es Cristo y lo que hizo para poder confiar en Él. Gracias, Padre, porque tú has sanado nuestra ceguera. Antes éramos como los fariseos, éramos como la generación de Jesús, que no comprendía y solo pedían más señales. Pero ahora vemos. Yo, Padre, te pido, Señor, si hay alguna persona entre nosotros en el día de hoy que todavía no entiende, no ven las cosas claramente, Padre, obra un milagro en ellos. Como sanaste al Jesús, como sanaste al ciego en 2 etapas, sana a esta persona de su ceguera en 1, 2, 3, 4, 5 etapas, pero sánalos, Señor. Restáurales la vista. Y Padre, ayúdanos a predicar al mundo que le era necesario a Jesucristo morir para salvarnos. Y Padre, abre sus ojos para que puedan ver a Cristo. Porque un día vendrá y vendrá en gloria. En nombre de Cristo, amén. Bien, y nuevamente recordando el versículo que mencionábamos, Filipenses, por lo cual